Conos venid por Jesús batallar, el enemigo batido será. Dios con nosotros, gloriosa unión, adelante pues ejército de salvación. Triunfarán, triunfarán, las armas divinas la lid ganarán. Es invencible la hueste de Dios, adelante pues ejército de salvación. Conos venid los perdidos buscar, Cristo a las almas las quiere salvar. Y aunque el infierno se oponga cual león, adelante pues ejército de salvación. Triunfarán, triunfarán, las armas divinas la lid ganarán. Es invencible la hueste de Dios, adelante pues ejército de salvación. Conos venid con valor a luchar, fieles y firmes preciso es quedar. Salvos por Cristo es nuestra canción, adelante pues ejército de salvación. Triunfarán, triunfarán, las armas divinas la lid ganarán. Es invencible la hueste de Dios, adelante pues ejército de salvación. Conos venidos invita el Señor, no demoréis, Él os brinda su amor. Siempre en la lucha seguid con tesón, adelante pues ejército de salvación. Triunfarán, triunfarán, las armas divinas la lid ganarán. Es invencible la hueste de Dios, adelante pues ejército de salvación. Chicas, que el Señor les pueda bendecir. Estamos en el mes de julio, el mes del ejército de salvación, ¿cierto? Un ejército que marcha hacia el futuro. La lectura bíblica de hoy es bastante interesante porque habla del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y todo lo que el Señor hizo por ellos para ayudarles incluso a través de los ataques que podían recibir del faraón y de todo su ejército. Pero vamos a ir a la palabra del Señor para que podamos comprender. Éxodo capítulo 14, versículo del 15 al 20. Y la palabra del Señor nos dice en este pasaje así: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Cuando nosotros pensamos en los inicios del ejército de salvación, podemos recordar quizás cómo fue nuestra historia, ¿cierto? Y cómo fue la vida de los fundadores de William y Catherine Booth, y ellos tenían la misión de rescatar
a los perdidos del pecado. Y comenzaron a hacer su trabajo y este iba a dar fruto a través del tiempo. En aquellos tiempos en los cuales el ejército de salvación, ¿cierto?, salía a predicar a las calles, traía esperanza a las personas, pero también levantaba polémica y levantaba mucho disgusto en muchas personas, ya que se sentían violentados porque de alguna manera cuando era predicado el evangelio a los borrachos, a las prostitutas, ¿cierto?, ellos tenían un cambio. Y eso hacía que también sus negocios ya se vieran afectados, porque por ejemplo las prostitutas dejaban de serlo y los proxenetas, ya que eran los que vendían a las prostitutas, ya dejaban de tener ingresos. Ya no les convenía que las personas aceptaran a Jesucristo como su Salvador. Y por eso se levantó un grupo de personas, ya que se llamaba el Ejército de los Esqueléticos, y ellos irrumpían en las reuniones, las concentraciones del Ejército de Salvación, y lo hacían y arrojaban piedras, arrojaban alquitrán e incluso arrojaban ratas. Y de esta manera asaltaban físicamente a los miembros del ejército. Y esto lo hacían algunos taberneros, algunos proxenetas, ¿cierto?, al ver la decadencia de sus negocios. Tiempo en los cuales los oficiales invitaban a los soldados a hacer ejercicio de rodillas, es decir, invitaban a la oración, requerimiento que tenían una gran aceptación en las congregaciones, las cuales conformaban las personas que venían de situaciones difíciles como la drogadicción, el alcoholismo y la prostitución. Ellos habían sido transformados por Jesús y querían compartir con otros lo que habían experimentado con su entusiasmo y la convicción que ellos tenían. Pero esa es la realidad de la cual proviene nuestro ejército de salvación, porque por ese motivo nosotros tenemos la estructura que nosotros tenemos de uniformes, de grados y toda esta estructura militar. Un ejército que estaba en guerra, pero que estaba en guerra con el pecado cada día. Un ejército que traía salvación a las personas. Y el ejército de salvación comenzó a crecer y hoy día estamos en 132 países y podemos ver la infinidad de personas que se han acercado a Dios a través del mensaje que nosotros tenemos como iglesia. Cierto que tenemos, que nació quizás en el corazón de Dios, que nació en el corazón de William, de su esposa Catherine, ¿cierto? Y que se ha convertido en una realidad, que aún perdura a través del tiempo y que hoy estamos en el mundo entero. Seguimos siendo un ejército que lucha contra el pecado en los diferentes lugares donde nos encontramos. Un ejército cuya misión es predicar el Evangelio de Cristo Jesús y tratar de cubrir necesidades humanas sin discriminación. Un ejército sangre y fuego, un ejército que está con el corazón a Dios y con la mano al hombre, un ejército sopa, jabón y salvación, un ejército que va en busca de las almas y de los peores, un ejército que marcha hacia el futuro. Pero nuestro ejército no va a tener futuro si tú no te pones la mano en el corazón y decides compartir el Evangelio de Jesús a otras personas. Hoy no tenemos que luchar, nadie nos viene a nuestra iglesia quizás a tirar una rata o a tirar piedras ni nada por eso, por el estilo, pero nosotros tenemos la oportunidad, sí, todavía de predicar el Evangelio a aquellas almas que lo necesitan. ¿Cuántos están a tu alrededor que no han recibido de Jesús y que necesitan, cierto, aceptarle? Si tú no te pones la camiseta, si tú no te pones las ganas o dices, ya yo voy a ser un ejército que lucha contra el pecado, nuestro ejército algún día podrá morir. Pero si tú estás luchando para que día tras día nosotros podamos predicar el Evangelio de Jesucristo, entonces muchas personas se van a unir a nuestra fila y nosotros seremos un ejército de salvación que marcha hacia el
el futuro. Vamos a orar para que el Señor bendiga nuestros corazones. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Y yo te ruego, Padre Celestial, que tú bendigas la vida y el corazón de cada una de mis hermanas. Padre Celestial, ayúdales, Señor, en su lucha día tras día. Quizá están ahí en sus casas, encerradas sin poder vernos, pero Señor, tú puedes ayudarles a que podamos compartir el Evangelio. Padre Celestial, que podamos llegar a cada persona que lo necesita. Y Señor, que estas personas puedan aceptarte a ti como único Señor y Salvador. Prepara desde ya de antemano sus corazones y permite, Padre Celestial, que puedan recibirte a ti. Bendiga a mis hermanas, no permita que nada les falte, Señor, sino que puedan estar siempre en contacto contigo. Gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga y pueda estar con cada una de ustedes.